Hola, mi nombre es Francisco Iguren, soy profesor de Derecho Constitucional y muy contento de estar nuevamente aquí con JUS 360 para atender las preguntas que vamos a conversar. La mayoría de personas quizás no conoce que de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra Ley Orgánica de Elecciones, cuando se trata de las elecciones generales, es decir, las que están referidas a elegir presidente, vicepresidente y congresistas, la validez de las elecciones no está supeditada a que concurra un número determinado de ciudadanos o una mayoría de ellos. Simplemente establece la norma constitucional y también la ley de elecciones que si 2/3 de los votos emitidos resultan nulos o en blanco, las elecciones pueden ser declaradas nulas por el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que quiere decir que si incluso el resultado electoral fuera con un 55% de personas o 60% de personas en contra de todos los candidatos o en blanco o nulo, las elecciones no se anulan porque tiene que ser 2/3. Y de la votación de quienes concurrieron pasa lo mismo. De modo que si fuera a votar un porcentaje que no sea significativo, que ni siquiera sea una mayoría del electorado, pero si concurre una votación, solo se va a calcular a partir de los votos emitidos y que 2/3 no sean nulos en blanco. De modo que si por temor a la pandemia o por descontento, desencanto político, mucha gente no va a votar y vota a un porcentaje minoritario o no significativo del electorado, eso no tiene ningún efecto en la validez de las elecciones. Bien, allí sí se nos pueden presentar algunos problemas formales que tendrían que modificarse a nivel legislativo, y eso es el Congreso, porque la Constitución establece cuándo asumen funciones el nuevo presidente y los nuevos congresistas, establece la necesidad de una segunda vuelta. Es la ley de elecciones, la ley orgánica de elecciones, la que dice que las elecciones para presidente y congresistas se desarrollan el segundo domingo de abril del año de la transferencia. Por lo tanto, si por la pandemia o por alguna situación, porque podría ocurrir también pues, una catástrofe natural, un terremoto o algo, si no se pudieran realizar las elecciones por alguna de estas razones, se requeriría, sí es posible, pero se requeriría que la fecha del segundo domingo de abril sea modificado por una ley del Congreso. Y sería una ley del Congreso, no el Ejecutivo, y no creo que sería válido un decreto de urgencia, porque no es materia económica y financiera, o un decreto supremo, porque la norma está planteada a nivel de ley. No es imposible, puede ser necesario o hasta conveniente en algunos casos, pero tiene que meditarse muy bien, porque si lo propusiera el gobierno, rápidamente muchos sectores críticos dirían, no, lo que pasa es que el gobierno quiere quedarse. Entonces, si lo tiene que hacerse el Congreso por fuerza mayor, tendría que ser necesario, ¿no? Sin embargo, es bueno pensar también que habría que ver si para entonces va a estar vigente o no el estado de emergencia. Porque cuando está vigente el estado de emergencia, se suspenden determinados derechos políticos, entre ellos el derecho de reunión. Entonces, técnicamente, en un estado de emergencia no podría realizarse el acto electoral, porque no podrían haber concentraciones de personas para ir a votar. Entonces, es otro tema sobre el cual hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasa con el estado de emergencia?